Estás estresado, pero no lo sabes. ¿Cuántos están o estamos estresados sin saberlo? Y eso nos pasa factura a todos los niveles, hasta que llega un momento que, como un hoyo express, ¡pum!, explotamos y ya es demasiado tarde. Bueno, eso tiene solución. Lo vamos a hablar con Coro Cantabrana. Ella es coach de liderazgo y alto rendimiento, escritora además, se acaba de publicar el libro Estrés encubierto. Coro, bienvenida a Les Comunica. ¿Cómo estás? Hola. Coro, siempre cuando uno escribe un libro y más sobre estos temas, supongo que todos empiezan, ¿no? Y tú has empezado hablando de tu propia experiencia. ¿Cuándo te diste cuenta tú de que estabas siendo una víctima de ese estrés encubierto? Bueno, yo llevo mucho tiempo hablando del estrés como coach, llevo 20 años como coach hablando del estrés en muchos cursos y yo he aprendido a gestionar mi estrés. Yo creo que todo el mundo tenemos estrés cuando tenemos momentos muy difíciles y aprender a llevarlos bien es lo mejor que podemos hacer, porque si no, como tú bien has dicho, nos pasa una factura muy importante y eso nos lleva a no poder vivir la vida como quisiéramos vivirla. ¿Cómo fue tu caso? Háblanos un poco de ti. Bueno, en mi caso, yo más que escribir sobre mi caso, lo que he escrito es una cosa que tú creo que también eres experto, en creencias limitantes, ¿no? De hecho, vas a tener un taller próximamente el 24 de febrero que habla de cómo las creencias limitantes, cambiando tus creencias, cambias tu vida. Y el tema es que cuando tenemos unas creencias limitantes en las que nos autoexigimos, tenemos que ser perfectos, tenemos que estar a todo, ¿no? Y queriendo llegar a todo, esas creencias hacen que no podamos estar viviendo una vida placentera, sino que nos estemos agobiando por todo lo que esté sucediendo, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues he pasado por momentos familiares muy difíciles, por ejemplo, con mi hijo, y eso ha hecho que haya tensión y que si no hubiera aprendido a regularla, pues hubiera tenido bastantes problemas, como tú dices, unas facturas importantes físicas, emocionales y mentales. Hablemos de eso porque, claro, el estrés afecta a muchísimas personas, ¿no? Y personas que lo niegan. Personas que dicen, por ejemplo, yo no tengo estrés, yo lo tengo todo bajo control. Son frases que oímos muy a menudo, pero después nos damos cuenta de que no es así, de que no tenemos nada bajo control, de que estamos muy, muy estresados. Y hay que tener cuidado porque el estrés, poco a poco, es como una gota malaya. Pam, 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 va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que al final te funde el cerebro. ¿En qué sentido? Te puede pasar factura a todos los niveles, incluso hay personas que han muerto por estrés. Y esto hay que decirlo. Es ese enemigo invisible, esa amenaza invisible que está ahí poco a poco acabando con tu salud e incluso con tu vida. Así es. Normalmente se dice que nadie muere de estrés, ¿no? Porque no vemos diagnóstico de esta persona ha muerto de estrés, ha muerto de un ataque al corazón o ha muerto de un ictus o de alguna otra patología, pero que vienen como consecuencia del estrés. Y ahí los números son exagerados, incluso quienes por estrés mueren en las carreteras, ¿no? Lo decías muy bien, el estrés encubierto es estrés que no nos damos cuenta, pero hay otra cosa más, ese estrés que no queremos revelar al mundo. Es decir, hay gente que oculta su estrés a pesar de que sabe que lo tiene, porque si no, le van a tildar de débil, de mal profesional, de que no es capaz de llevar las cosas de su trabajo al día. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que también lo oculta para no mostrar ese estrés y no ser tildado de esta forma. Y luego hay muchas veces que no nos damos cuenta, estamos viviendo en una vida tan rápida, tan acelerada, queriendo llegar a todo, con tanta información, tantas cosas que hacer, que estamos ya habituados a ir deprisa, a una rueda y salir. Nos gusta la vida que llevamos, pero no nos damos a la pasar una factura muy importante, porque hoy ir en un estrés diario, hoy, mañana, pasado, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, una vida muy acelerada y sin descanso, ¿no? Con lo cual la factura nos va a venir tarde o temprano y como tú bien has dicho, hay muchas personas que han muerto por estrés, muchas personas que han tenido que dejar de trabajar o hacer su vida como la tenían que llevar, incluso personas que no han podido volver a trabajar después de haber tenido un episodio muy importante de estrés. Claro, pero entonces hay que saber de dónde viene ese estrés. Y también podríamos pensar que nos estresamos con mucha facilidad. Mira, a mí, por ejemplo, ahora estaba viendo la conexión, ahora la respuesta de Coro,
Y como había problemas de conexión, ha habido un momento que se entrecortaba un poquito, eso me estresaba. Digo, pero el que se estresa soy yo. Es decir, me lo puedo tomar con tranquilidad y decir, bueno, son problemas de la conexión, es un directo, no pasa nada. Respira, respira, y ya está, lo dejamos pasar, ¿no? Es decir, uno se estresa. Por lo tanto, la solución está dentro de ti. La situación es como es, la vida es como es. Y eso a veces lo podrás cambiar y a veces no lo podrás cambiar, porque no todo, por suerte, no todo está bajo nuestro control. Por lo tanto, ¿qué hacer, Coro, como directora además, que eres del Instituto del Estrés, qué hacer para que las cosas no nos estresen? Porque los problemas van a seguir estando ahí, las movidas van a estar ahí, las complicaciones van a estar ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no estresarnos? Exactamente, lo has explicado muy bien, ¿no? El 90% de lo que pasa no nos influye, sino el 10% de lo que pensamos de lo que está pasando, ¿no? Tú sabes muy bien que los pensamientos llevan a las emociones llevan a las acciones, y las acciones llevan a los resultados, con lo cual si hay resultados que estamos estresados o estresadas, ¿qué estamos pensando? En este caso tú estabas pensando, estamos en directo, no está saliendo bien, no van a entender los oyentes lo que estamos diciendo, y empiezas a crearte, ¿no? Hay una fantasía y a sentirte mal. Con lo cual, lo que pensamos es el motivo de ese estrés. Si yo pienso no llego, me empiezo a estresar. Si yo pienso, bueno, cuando llegue, llegaré, pues me relajo, ¿no? Tomo aire y entonces no me tengo por qué estresar. Has dicho algo muy importante, ¿eh? Y yo antes además lo he hecho, ¿no? Tomar aire, respirar, liberar. Ahí tenemos una herramienta de cuyo poder no somos conscientes, ¿eh? La respiración nos libera del estrés, de memorias antiguas, creencias limitantes, emociones reprimidas. Si supiéramos emplear la respiración, por ejemplo, en momentos en que uno pueda notar que se estresa, que ahora hablaremos de cómo detectar el estrés encubierto, ¿eh? Pero cuando uno nota que se estresa, Coro, ¿qué respiración podríamos hacer? ¿Hay algún tipo de respiración especial que nos ayude a bajar revoluciones y ver las cosas con perspectiva? ¿Sí? Salirnos del bosque, ¿no? Que a veces cuando estás en el bosque no ves los árboles, o mejor dicho, los árboles no te dejan ver el bosque. Pues salirte para poder ver el bosque en su totalidad y ver que las cosas no son para tanto y que los monstruos son mentales. Bueno, lo primero es que cuando nos pillemos, cuando seamos conscientes de que tenemos estrés, nos damos cuenta que normalmente estamos respirando con la parte superior de los pulmones, es decir, es la parte que está dada al sistema simpático, esa parte que nos activa. En lugar de respirar con la parte superior y hemos entrecortado de una forma rápida, especial, vamos a pasar a una respiración diafragmática, que es la parte inferior. Esa parte inferior de los pulmones activa el sistema parasimpático y encima hacerlo relajadamente, es decir, tomando en 5 y echando en 5. De esa forma empezamos a bajar nuestro ritmo, nuestra aceleración, conectamos con el parasimpático, que es el sistema, la parte del sistema nervioso de la calma, y con eso lo que estamos haciendo es bajar nuestras revoluciones, entrar en un momento de calma, incluso en coherencia cardíaca, y con todo eso nos vamos a sentir mucho más en calma y con mucha más capacidad de concentración, de decisión, nos vamos a sentir mucho mejor para seguir trabajando o haciendo lo que queramos hacer. Dicho esto, vamos a detectar ese enemigo invisible que muchas veces es el estrés y que está multiplicando por 5 el número de accidentes laborales, produciendo 374 millones de incidentes anuales, 7.500 muertes por estrés y enfermedades laborales. ¿Cómo detectar ese estrés encubierto? Coro, ¿cuáles serían los síntomas? Yo creo que todos sabemos cómo son nuestros síntomas cada uno, incluso nuestras banderas rojas. Fíjate, hay mucha gente que dice, yo tengo un pequeño estema. Eso sabes que viene de algo, no viene así porque sí, o se me está cayendo el pelo, ¿no? Es el típico, se me está cayendo el pelo. O cuando estamos un nudo en el por ejemplo, o un nudo en el estómago, ¿no? Cuando te dicen, cuando éramos jóvenes decían, o para los jóvenes, mañana tienes examen. Enseguida se te hacía un nudo en el estómago y ya sabías que te venía un cierto estrés, ya lo sabes. El tema es que si es un momento puntual, es beneficioso, porque nos pone, nos activa, nos hace incluso estar más concentrados y concentradas en la tarea, ¿no? Incluso sube el sistema inmune. Pero si eso está, lo que decimos, crónico, de una forma continuada en nuestra vida y en nuestros días,
ahí es cuando empieza a pasarnos una factura porque el cuerpo no puede estar al 100% todo el tiempo sin descansar, sin recargarnos o sin descargar toda esa tensión, ¿no? Ese es el tema, cómo descargamos. Con lo cual, cualquier problema, fíjate, hay 14 entrevistas en el libro, una de ellas es de un farmacéutico. El farmacéutico dice que la farmacia es el primer lugar de urgencia gratuito al que acuden las personas con una necesidad, ¿no? Y en ese momento dice él que lo que está notando, incluso más después de la pandemia, son los aumentos de los problemas gástricos, pero también un aumento del segundo síntoma es tristeza, irritabilidad, incluso conflictos, más conflictos que nunca, o depresión. O sea, todo esto está viniendo de una tensión, de un estrés que no podemos gestionar, porque si lo gestionáramos, al final del día se iría. Pero si lo vamos acumulando, y eso incluso lo llevamos a la noche y hay un problema de insomnio brutal, hay un 46% de insomnio. Pero, por ejemplo, de estrés se está hablando incluso de un 75%, en algunos países, en España se está hablando de un 65%. Has hablado de muertes, esas son cifras que damos, que doy en el libro, ¿no? Muchísimas cifras que son increíbles. ¿Cuánto está pasándonos factura cada día este estrés? Y además, lo has dicho bien, no nos damos cuenta, de ahí el título de estrés encubierto. No nos damos cuenta o queremos encubrirlo hasta que ya es incubrible, es decir, hasta que ya nos pasa una factura tan elevada que tenemos que pagar de una manera muy dramática, muy costosa, ¿no? Para cada uno. Todo eso y más encontraréis en el libro de Coro Cantabrana, Ruiz de Larrinaga, Estrés encubierto, el síndrome invisible que amenaza tu vida, cómo utilizarlo a tu favor para aumentar tu productividad, tu bienestar y tu tiempo. Pero claro, cuando uno se ve estresado, la tentación es dejarlo todo, ¿eh? Es decir, mira, antes que morirme o que me dé un ataque de ansiedad, lo dejo todo, rompo con todo, dejo el trabajo, incluso dejo a la pareja, ya es que me da igual todo y me voy a vivir, yo que sé, al campo, donde sea, ¿no? Claro, antes de llegar a ese punto, supongo que hay estrategias que te permiten llegar a soluciones intermedias para no ser tan radical. ¿Qué podemos hacer, Cor, una vez detectamos que vamos muy estresados? Pero mucho. Fíjate, antes de contestar a la pregunta, tú has dicho que cuando te notas que estás estresado dices, lo dejo todo. Bueno, este es el primer pensamiento, pero no es la acción que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no deja nada. Sigue con la misma vida, hasta que ya llega un momento en que la vida le para. Entonces, el 90% de la gente no lo deja. Solo aquellos que ven la posibilidad y tienen confianza en que de otra forma y haciendo otras cosas van a llegar a buen puerto o van a poder sobrevivir o vivir, ¿no? Entonces, no es fácil dejarlo, no es fácil dejar una vida que tú has ido construyendo llena de hábitos, ¿no? Y además, fíjate, los hábitos son cosas que repetimos, bien pensamientos, acciones, que repetimos de manera inconsciente. Porque cuando pasa a ser consciente, ya deja de ser un hábito y pasa a ser una elección. Es decir, estamos repitiendo cosas inconscientes y como no nos damos cuenta de hacia dónde hemos llegado, porque no sabemos cómo hemos llegado, no podemos cambiar muchísimas cosas, ¿no? Lo primero, y lo habéis dicho en las entrevistas anteriores, ¿no? Lo primero es conciencia. Cuando yo soy consciente de qué me provoca, cómo estoy viviendo y qué síntomas estoy teniendo, puedo poner algo de remedio. Después es adquirir herramientas. No tenemos herramientas. No sé si tú has ido en el colegio al curso de cómo aprender en el colegio, cómo aprender a pensar o cómo gestionar las emociones. Eso es algo que deberían darnos como base, ¿no? Y en cambio, tenemos que ir a cursos como los buenos que has presentado ahora para saber aprender a gestionar las emociones o la energía vital. No lo sabemos. Y de hecho, los jóvenes, los niños, cada vez más jóvenes, cada vez en más porcentaje están teniendo un estrés muy alto. Y eso les está llevando a mucha tristeza y a muchas depresiones. Y nos están pidiendo, creo que a los adultos, a gritos, herramientas y ayuda y que les enseñemos a gestionar esas emociones. Porque si ahora, cuando son jóvenes, no las están sabiendo gestionar y no tienen válvulas de escape, como teníamos nosotros antes de salir a correr o a hacer cosas, no tienen esas válvulas de escape y están con un estrés elevado, ¿qué va a pasar con estos jóvenes dentro de 10, 20 años? ¿No? El nivel va a estar exponencialmente muy grande, va a ser, ¿no? Pues todo eso lo vas a encontrar en este libro que ya podéis conseguir en Amazon. Coro, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Mucha suerte. Un placer. Gracias. Mucha suerte y poco estrés. Lo justo y necesario. Porque el estrés, a ver, el estrés, Coro, tiene una función positiva también.
Sí, el estrés No es se habla de positivo. eso. El estrés es bueno también, tener cierto grado de En el estrés. libro se habla, en el libro se habla. El estrés es bueno, porque como he dicho antes, nos activa, nos pone foco, nos da más energía. Si te dicen que mañana tienes un examen, te pones a tope a estudiar, ¿no? Y estás toda la noche con una energía brutal. ¿Qué pasa? Todos los días sí, un mes de exámenes acabamos agotados. Y el tema es que en el mundo laboral estamos todos los días a ese nivel. Entonces, pasa factura la sisifemia, el estrés laxo, tenemos procrastinación y precrastinación. Tenemos un montón de patologías y fíjate, 5 de cada 10 no pueden ni desconectar el fin de semana de su trabajo. Es decir, estamos todo el día bien activos mentalmente y físicamente, con lo cual es un problema muy grande. Bueno, la OMS dice que el estrés es la epidemia del siglo XXI. Y fíjate, Bruce Lipton, que todos conocemos, ¿no? Y con su libro La biología de la creencia, Bruce Lipton dice que el 90% de las enfermedades vienen del estrés y también el cáncer. Con lo cual, si hiciéramos prevención y gestión del estrés, por lo menos tendríamos la posibilidad de reducir ese 90% de enfermedades, ¿no? Fíjate, bueno, pues deseemos entonces buena suerte y buen estrés. Gracias, Coro. Gracias a vosotros, a ti.